Pachi pregunta, hoy con Vali Maduro, doctora en psicología con especialización en prevención de suicidios. Vali, bienvenida. ¿Por qué estamos viendo tantas muertes por suicidio en jóvenes? Bueno, hay varias teorías, ¿verdad? Una de las teorías es que luego de la pandemia, estos jóvenes estuvieron aislados por bastante tiempo, ¿verdad? Y la adolescencia es un periodo donde los amigos, los pares, son de suma importancia, porque comenzamos de repente, a identificarnos con nuestros amigos, comenzamos a hacer que los amigos sean la parte más importante. Cuando ellos comenzaron a aislarse de estas amistades, quedan muy solos. Ahorita mismo, mundialmente, se habla de una epidemia de soledad. Entonces, eso es uno de los factores que están hablando los expertos sobre por qué quizás los jóvenes están buscando bastante en la muerte como una soledad a ese sufrimiento. Lo otro es que en la adolescencia, y esto ha sido siempre en la historia mundial, los adolescentes, por características del desarrollo, son mucho más impulsivos porque la parte frontal del cerebro, donde viene toda la reflexión, no está totalmente desarrollado. Entonces, la unión entre el sufrimiento y la impulsividad está haciendo que estos muchachos no puedan reflexionar sobre el cuidado de su vida. No solamente hemos visto aumento de suicidios en jóvenes, sino en todas las edades, todos los grupos de edades. Y si en teoría la pandemia ya acabó y las cosas han empezado a normalizarse, ¿por qué? ¿A qué se atribuye ese aumento? Sí, lo que pasa de vuelta, la pandemia fue algo que vivió el mundo entero. El nivel de ansiedad, de nuevos miedos, de estrés, por ejemplo, de depresión, todas estas cosas aumentaron. Ahora mismo estamos viendo las secuelas del impacto de esa experiencia. ¿Por qué tenemos más muertes por suicidio en hombres que en mujeres, pero más intentos en mujeres? Son las características no sé si son de repente situaciones aprendidas. Los hombres tienen la tendencia a ser mucho más agresivos, violentos, y en sus intentos son mucho más letales que las mujeres. Las mujeres tienen la tendencia más a intentar un método que no es tan letal, pero como lastimosamente continúan intentando, entonces el número es mayor. ¿Las personas mueren por suicidio después de planearlo? ¿Siempre, a veces o a veces es un impulso? No, las investigaciones hablan de que el ser humano viene con este instinto de salvaguardar su vida. La persona tiene que desarrollar la capacidad para poder hacerse daño, si es que no es como que yo lo pienso en este momento y entonces hago un impulso a los pocos minutos, a los pocos días. No, la persona tiene que desarrollar la capacidad. Si es que esto es más bien la unión de muchas situaciones, ¿verdad? Más un sufrimiento prolongado, más desarrollar la capacidad para poder sobrepasar el cuidado que tenemos para nuestra vida. ¿Y qué tan condicionante es tener una enfermedad de salud mental a la hora de hablar de suicidio? O sea, ¿todas las personas que mueren por suicidio tienen alguna enfermedad y los dispara un hecho? ¿O puede pasar lo que dicen a veces, murió por una mujer o episodios de sencillos, no sencillos, sino específicos? Ok. Las situaciones como, por ejemplo, la ruptura de una relación, la pérdida del trabajo o situaciones momentáneas son lo que nosotros llamamos los detonantes. Esas no son las causas de la muerte por suicidio. Una persona, vuelvo y repito, una persona necesita tener un sufrimiento prolongado, ¿verdad? 90%, las estadísticas hablan que 90% de los casos de muerte por suicidio, la persona o tenía ya un diagnóstico de salud mental o tenía síntomas de alguna enfermedad de salud mental. ¿Y el otro 10%? Pero, por ejemplo, personas que tienen traumas o personas que tienen dolores o condiciones crónicas, ¿verdad?, de salud física, también hace que la persona se desespere, pierda la esperanza y busque entonces en la muerte una solución que verdaderamente tú y yo sabemos que no es una solución. ¿Y la persona que muere por suicidio es consciente de lo que está haciendo? ¿No siempre lo es o nunca lo es? Sí, la persona es consciente de lo que está haciendo.
lo que sucede es que hay como una división en su mente, ¿verdad? Por ejemplo, una vez alguien me dijo que quería subir masa corporal, pero no quería subir de peso. Esto no tiene nada que ver con riesgo suicida, pero tú ves cómo ahí de repente la mente dice, quiero algo, pero que no pase otra cosa, y la mente no está integrada, porque tú y yo sabemos que para subir masa corporal tiene que subir de peso. Entonces no está la integración. Aquí la persona quiere solucionar un problema, pero no está tan integrado el hecho de que va a acabar con todo, porque está bien metido en el hecho de solucionar la situación o el sufrimiento. Entonces, la persona puede estar consciente de sus acciones, pero no está tan consciente de repente que está acabando con su vida. Lo otro es que la psique muchas veces no le permite a la persona, la enfermedad mental no le permite a la persona seguir cuidándose. Por eso entonces es que nosotros intervenimos, ya sea los familiares, las personas que estamos al lado, los profesionales. Intervenimos cuando la persona no puede cuidarse a sí misma, cuidándolos nosotros a ellos. Porque los estudios entiendo que dicen que las personas no quieren morir, solamente quieren dejar de sufrir. Si encontraran otra solución, no deciden quitarse la vida. Así mismo es. La mayoría de las personas te dicen, yo lo que quiero es salirme de esta situación, pero no encuentro otra manera. Bueno, vamos a un cambio, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con la doctora en psicología, especialista en prevención de suicidios, Vali Maduro. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Vali Maduro. Vali, los métodos de suicidio, la manera que eligen las personas para acabar con su vida, van cambiando por épocas. En una época se reporta más un método, en otra se reporta otro método. ¿Por qué pasa eso? Mucho tiene que ver con el contagio, ¿ok? El contagio es cuando se publica, cuando se hace muy popular o viral, como hablamos ahora en esta época, la muerte de una persona. Por ejemplo, si la persona es una persona famosa, si la persona es una persona influyente, como reconocida como políticos o como de repente celebridades, ¿sí? Esto hace que las personas que están en riesgo, y esto es bien importante, no es que toda la población comience a estar en riesgo, sino las personas que ya han estado pensando en la muerte como una solución y que se encuentran en riesgo, ven aquí como un permiso, ven aquí como una identificación. Ah, mira, esta es una manera que yo también lo puedo hacer. Entonces, por eso es que varias veces se forman estos, en inglés se llama clusters, la traducción literal es como grupos. Hay unos grupos, por ejemplo, que las personas que están alrededor, vamos a decir en una escuela, vamos a decir en un trabajo, entonces comienzan a identificarse y a imitar el mismo método. O podemos hacer grupos que no están unidos en el mismo lugar, pero sí en el mismo tiempo, como a veces ha pasado en Panamá, que de repente en diferentes comunidades se utiliza el mismo método, ¿verdad? Pero es semanas o meses bien cercanos a la muerte de alguien que causó una sensación muy grande en la comunidad. Y nótese que no hemos hablado del método, solamente hemos dicho método, pero no hemos dicho cuál método es. ¿Por qué es importante tener ese cuidado? Ok, porque aumenta muchísimo más el peligro. Si una persona que está en riesgo tiene todos los detalles, ¿ok? Y si una persona puede ver un video o la persona le cuenta todo esto de nuevo, entonces se identifica y copia. Entonces, por eso es que nosotros no hablamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, no comunicamos la metodología porque aumenta la copia. Entonces, claramente los medios de comunicación y las redes sociales tienen un papel muy importante en este tema de suicidio por imitación. ¿Qué deben tener en cuenta las personas en sus redes sociales y qué deben tener en cuenta los medios de comunicación a la hora de publicar información referente a suicidio? Así mismo es. La responsabilidad de las personas, ya sea en los medios de comunicación o en las redes sociales, es altísima e importantísima. Ellos pueden hacer un tipo de prevención que es de suma importancia. Por ejemplo, no poner detalles del método, no poder poner videos, no poner fotos explícitas,
sobre la situación de cómo la persona murió por suicidio. Siempre, si uno va a dar una noticia o si uno va a dar una información sobre la muerte por suicidio, siempre agregar dónde otras personas pueden buscar ayuda, números de teléfonos, direcciones, donde, por ejemplo, las urgencias de los hospitales, vaya a los hospitales más cercanos, dar las direcciones. Todo esto tiene que ir unido porque entonces ayuda de repente a una persona que esté en riesgo. Lo otro es que no debemos simplificar. Cuando tú dices, porque la mujer lo dejó, o perdió el trabajo, o fracasó en la escuela, esas son respuestas simplistas. Nosotros no podemos hacer eso porque, de nuevo, entonces la persona dice, espérate, yo que estoy aquí con mucho más problemas, entonces yo debería hacerlo más que de repente porque esta persona fracasó. No debemos romantizar o idealizar la muerte por suicidio. Usualmente deberíamos más bien decir qué tan trágico es, qué tan difícil es para los sobrevivientes. Es importantísimo que la persona que está en riesgo pueda tomar como conciencia del efecto de sus acciones. ¿Y por qué lo correcto es referirse a estas muertes como muertes por suicidio? Murió por suicidio y no como muchas veces se habla en los medios y en las redes sociales como se mató, se suicidó, se X, Y, Z. Sí, esto tiene que ver, por ejemplo, con las responsabilidades. Nosotros no culpamos a una persona que muere de cáncer, nosotros no culpamos a una persona que muere de un ataque al corazón, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros utilizamos el vocabulario equivocado de se mató, se le atribuye una responsabilidad y una culpa a la persona que muere y los sobrevivientes, entonces también quedan como con un estigma y un prejuicio. Entonces, hemos aprendido que las personas que mueren por suicidio, de nuevo, ellos han perdido la capacidad de cuidarse, no se pueden cuidar más. Y no es que de repente son personas cobardes, impulsivas y toda esta cuestión. No, la misma capacidad de la mente que tenemos todos de cuidarnos con este instinto de sobrevivencia se pierde. Entonces la persona no tiene por qué ser responsabilizada, a pesar de que es un acto autoinfligido, pero no estamos funcionando de la misma manera saludable como otras personas. Es que muchas veces la gente se refiere, es un cobarde, no pudo con sus problemas. Otra vez es un valiente, yo no me hubiera atrevido. Al final del día, no es ni cobarde ni valiente. ¿Cómo es la persona que decide acabar con su vida? Es una persona que tiene un sufrimiento muy grande por mucho tiempo, que no encuentra una solución. Fíjate que una de las herramientas más importantes, por ejemplo, para los adolescentes, para los jóvenes que están en riesgo, es enseñarle solución de problemas, es darle herramientas de cómo aguantar las frustraciones. Estas personas son personas que no tienen esas herramientas, que de repente, ¿sabes?, no puedo solucionar, no me siento capaz, ¿no? Y no tiene nada que ver con vulnerabilidad, no tiene nada que ver con cobardía, tiene que ver que de repente no tienen las herramientas o que la misma mente se ha cerrado como en una visión de túnel y no encuentra otra solución. Vamos a un cambio y en el siguiente bloque hablaremos precisamente de las posibles soluciones. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con la doctora en psicología Bali Maduro. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con la doctora en psicología Bali Maduro. Bali, hablábamos de la importancia de buscar ayuda a tiempo, pero ¿cómo hace un paciente de salud mental en Panamá para conseguir una cita sin literalmente morir en el intento? Bueno, esta es una de las mayores dificultades que tenemos ahora. No tenemos suficientes profesionales, dando tratamiento. O sea, el presupuesto en salud mental, ni hablemos de ese tema, pero es importante, por ejemplo, si tenemos una persona en riesgo y a veces me llaman, por ejemplo, necesito una persona ya, y yo trato de buscar algún profesional y no encontramos, entonces la recomendación es vaya al cuarto de urgencia,
porque ahí muchísimas veces va a recibir la ayuda muchísimo más rápido que de repente en un centro de salud, en una policlínica y hasta en la privada, porque de repente los profesionales están más ocupados en este tiempo después de la pandemia. Entonces es importante que, uno, llamen a todos sus contactos, traten de buscar algún tipo de ayuda. Los centros de salud, las policlínicas tienen ciertas, en horarios ciertos, atienden a pacientes como de urgencia, pero los cuartos de urgencia, valga la redundancia, siempre es una posibilidad cuando no se puede conseguir algo para una persona que está en riesgo inminente. Lo que pasa es que llegar a un hospital para temas de salud mental es una pesadilla, Sí. tanto a nivel público como privado. Sí, pero es importante, fíjate, que hace unos minutos atrás yo estaba diciendo que la persona que está en riesgo está desesperanzada, no encuentra soluciones. Es importante que nosotros que los vamos a ayudar no nos aliemos con esa desesperanza. Sí, la realidad es que es muy difícil ir a un cuarto de urgencia. La realidad es que no tenemos suficientes profesionales disponibles para estas personas. Pero necesitamos seguir con la esperanza, llevarlos, insistir. Siempre, lo que me ha pasado a mí es que siempre, tarde o temprano, encontramos un espacio donde estas personas pueden buscar ayuda. ¿En qué ha ayudado la Ley de Salud Mental que aprobó el año pasado la Asamblea Nacional? Ok. La ley de salud mental, la parte positiva es que tenemos una ley. Imagínate, en el año 2022, ¿cuántos años después de habernos fundado como república, al fin tenemos una ley de salud mental que le brinda la importancia que se merece a este tema, que por muchos años fue tabú y fue dejado por fuera? Ese es el primer beneficio. Lo otro, entonces, es que da una base legal para todo lo que es el tratamiento, las idoneidades, todo lo que el Estado, las instituciones, las empresas, los hospitales, los seguros deben brindar a las personas de salud mental. En este momento, esa ley se encuentra en reglamentación. Es que muchas de las cosas que están ahí escritas no están todavía llevándose a cabo porque no se ha puesto en funcionamiento. A mí me hubiera gustado que hubiéramos hecho un poquito más con esa ley, pero bueno, es el inicio ¿Cómo de algo que no había, ¿no? ¿Cuáles serían las principales cosas que incluirías en esa ley? Primordialmente, porque de nuevo, esta no fue la primera ley de salud mental. Yo creo que tú recuerdas, trabajamos juntas y todo esto en la ley inicial, que fue aprobada por los diputados, pero vetada por el presidente. Entonces, esta es una segunda ley que entonces sí pasó todos los ámbitos legales. Entonces, por ejemplo, esta ley no tiene el presupuesto, no habla de un presupuesto específico. Necesitamos presionar con el aumento del presupuesto de salud mental en Panamá. Okay. Lo otro es, habla de una manera muy general de las responsabilidades de los seguros. Dice que los seguros no pueden discriminar, pero entonces no pueden discriminar y necesitan que puedan cubrir los tratamientos. Es de suma importancia porque tú acabas de decir, no solamente es que no tenemos profesionales disponibles, pero tampoco tenemos cómo pagar los costos, ¿no? Tenemos enfermedades físicas que son cubiertas en un porcentaje. La mayoría de los seguros no cubre enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque es costoso. Los tratamientos de salud mental duran bastante tiempo, son costosos, los medicamentos en este momento cuestan mucho. Pero y los de cáncer también, por ejemplo. Sí, pero por ejemplo, cuando la gente nos pregunta a nosotros cuánto tiempo va a durar este tratamiento, nosotros no podemos decir, bueno, de 4 o 6 meses, de un año a 4, ¿me explico? Entonces es más tentativo. ¿Sí? Es costoso, es más tentativo, no es lucrativo. O sea, por ejemplo, muchos hospitales privados no tienen cuartos de salud mental. La mayoría. Sí. Entonces la gente va y le dice, no, tiene que irse a otro hospital porque nosotros no cubrimos estas especialidades porque no es lucrativo, ¿verdad? Me habías preguntado lo del presupuesto, lo de los seguros.
Siempre he abogado por las hospitalizaciones involuntarias. La gente en Panamá no tiene confianza en la ley y en la justicia. Entonces piensa, van a utilizar esto para de repente hospitalizar a alguien que no lo necesita o no quiere. Bueno, Pero la hospitalización involuntaria, y hay que explicar un poquito en qué consiste, Sí. es básicamente que el especialista decida hospitalizar y mantener hospitalizada a una persona que no puede tomar la decisión por sí misma. Exactamente. El especialista evalúa el riesgo de esa persona y entonces recomienda. No es una hospitalización permanente, es una hospitalización Para por estabilizar. periodos específicos para estabilizar. Entonces, si nosotros no confiamos en la justicia o en la ley en Panamá, también entonces estamos afectando a las personas que necesitan esa parte, porque ellos mismos no se pueden cuidar, son resistentes al apoyo, pero nosotros necesitamos poder mantenerlos por un periodo de tiempo para estabilizarlos y dar la ayuda. Y por último, Vali, estrategias para prevenir el suicidio a nivel de Estado y de sociedad. Ok, primero que todo necesitamos trabajar en una estabilidad económica. Sabemos que cuando los países, sabemos cuando las situaciones económicas son inestables, las muertes por suicidio y los riesgos aumentan. Necesitamos aumentar los presupuestos para poder ofrecer mejores y más tratamientos. ¿Okay? Necesitamos desarrollar ámbitos saludables, tanto en nuestras casas, tanto en nuestras empresas. Hoy en día las empresas están captando finalmente la importancia de pensar en la salud mental de sus colaboradores. Necesitamos también tener salud a nivel de país, ¿no? De repente, no solamente con las ofertas de los tratamientos y de repente la prevención, pero el mismo país debe ser saludable con trabajo, con, por ejemplo, diversión. Freud siempre decía que amar, trabajar y disfrutar era lo que decía, veía que una persona era saludable. Pero si el ambiente no nos provee la posibilidad de estar tranquilos, tener un buen trabajo y disfrutar a nuestra familia, entonces hace mucho más difícil la salud mental, que entonces pone el riesgo de suicidio. Lo otro es que necesitamos más programas de prevención. Muchas veces ir a las escuelas y poder reconocer qué jóvenes necesitan ayuda para brindar el tratamiento. Muchas personas, como tú bien dijiste, muchas personas no nos dicen, no buscan la ayuda. Entonces nosotros necesitamos ser proactivos y estar pendientes de ver quiénes pudieran estar en riesgo. Muchísimas gracias, Vali. Esto fue Flor Misrachi. Pregunta hoy con Vali Maduro, doctora en psicología con especialización en prevención de suicidio.